Continuamos acá en la parte final de Revista 110 y tenemos el gusto de presentarles a ustedes a una aspirante a la Defensoría del Pueblo, una mujer también que realmente nos alegraría bastante que quedara en manos de otra mujer ese cargo que ha desempeñado Zoila Martínez durante los últimos años. Gildalina Tatem Brache. Vamos a hablar con ella para que ustedes le conozcan y conozcan cuáles son sus propuestas. Buenos días, Gildalina. Buenos días, gracias por invitarme a este programa tan visto y con una trayectoria tan amplia en el país. Un placer. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y primero, licenciada, háblenos del proceso de elección del defensor del pueblo en República Dominicana. Sabemos que está un poquito retrasado. Estas autoridades, ¿cuándo deben de designar el defensor del pueblo? ¿Y cuál es el proceso para edificar de nuevo a los televidentes? ¿Cuál es el proceso de elección del mismo? Bueno, realmente el Congreso, la Cámara de Diputados, había abierto el concurso el año pasado. Se depositaron los expedientes tanto para defensor, defensora del pueblo, como para los adjuntos. Había una comisión trabajando, se depositaron los expedientes, pero posiblemente por la pandemia la comisión no terminó el trabajo. El mismo 17 de agosto, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Pacheco, anunció que se escogería la nueva comisión que va a definir quién será la nueva o el nuevo defensor del pueblo de la República Dominicana. Yo había depositado mi expediente. Si se supondría que la comisión va a seguir en un proceso de continuidad del Estado con los expedientes depositados, pero si decidieran abrir de nuevo, entonces volvería a depositar porque estoy interesada en ocupar la posición. Se preparan ternas en la Cámara de Diputados y de esas ternas la Cámara de Senadores decide quién es la defensora del pueblo o el defensor del pueblo y sus adjuntos. Es una posición escogida por la pluralidad democrática que representa el Congreso, pero que debe ser una persona que no milite en partidos políticos, porque es una institución que de lo que se encarga precisamente es de eso, de establecer el equilibrio entre la pluralidad democrática y el ejercicio ciudadano que les lleva a las posiciones y la garantía de la ciudadanía de que esa pluralidad democrática va a actuar conforme a la ley y a la Constitución. Y por eso se supondría que quien está en esta posición es apolítico, no, desde la perspectiva de partidos. ¿Cuáles son los requisitos para optar por el puesto de defensor del pueblo? No tiene requisitos profesionales, extrañamente, porque debería tenerlo, porque es una función muy técnica y bastante jurídica, pero no tiene requisitos profesionales, sino que habla de una persona de gran prestigio social que pueda ser quien represente al pueblo en esa obligación del Estado de garantizar derechos. Por eso es tan amplia la posibilidad de a quién se escoge para la posición. Porque no dice que tiene que ser abogado. El criterio que se sigue para la conformación de las ternas, ¿cómo opera eso en la práctica? Una comisión de la Cámara de Diputados, compuesta por diputados y diputadas, recibe los expedientes, define de esos expedientes cuáles reúnen las condiciones de idoneidad, porque sí hay un asunto que sí dice la ley que requiere, que es experiencia de Estado. Eso sí le exige que quien vaya a ser defensor del pueblo sea una persona que tenga experiencia de Estado. Entonces, de esos currículos que reciben, la comisión anteriormente lo que hizo fue un proceso público de entrevistas. Ahora no sabemos lo que va a decidir esta comisión, pero ojalá que sí, que sea un proceso público de entrevistas donde se puedan evidenciar las calidades de cada quien que está postulándose a la posición. Porque una cosa muy importante de la Defensoría del Pueblo es que realmente es la instancia
para el equilibrio democrático, que eso que dice la Constitución, de que el Estado se constituye para garantizar derechos y que la principal obligación jurídica de un Estado es la garantía de derechos, se necesita entonces organismos que creen el equilibrio para que esa obligación de garantía, si por algún motivo, por acción u omisión, el Estado, a través de sus representantes, no le está cumpliendo, la ciudadanía tenga un espacio donde ir a solicitarlo. Entonces, por eso la Defensoría tiene dos componentes muy fuertes. Uno es la instrumentación de casos que no necesariamente son para la justicia, sino para discutirlo en paralelo con el organismo que no esté cumpliendo con su obligación, o si es necesario instrumentarlo a la justicia. Y también tiene otro eje troncal muy fuerte, que es el trabajo de sensibilización con la ciudadanía para la comprensión de los derechos. En la República Dominicana, lamentablemente, la función pública se ha visto como que tú le haces favores a alguien. Y entonces el funcionario o la funcionaria actúa como si fuese porque es buena persona y decide actuar por el bien de la gente. Y se nos olvida, se escisiona el compromiso constitucional de que usted está ahí para eso, para garantizar derechos. Entonces, en ese proceso a la Defensoría del Pueblo le corresponde esa labor de construir la conciencia ciudadana para que los procesos no se den desde la caridad pública o desde el favor personal, sino desde la institucionalidad que permita que un Estado funcione para lo que fue creado. La República Dominicana tiene una constitución que dice que es un Estado constitucional y social y democrático de derecho. Y por eso la misma Constitución desglosa una serie de derechos fundamentales con los que el Estado se compromete con la ciudadanía. El tema es que aunque está visto en la Constitución, en la práctica, lamentablemente, funciona con esa escisión de la que hice referencia, en la que parecería que depende de la voluntad o de que alguien sea bueno o no para ejecutar las acciones que constitucionalmente y por ley le corresponden. Y no será, licenciada, que muchas veces los dominicanos entendemos que el defensor del pueblo tiene otras atribuciones o funciones que no son las que están dentro de su ámbito de acción, y que no entiende cuáles son esos derechos fundamentales a que usted se refiere, y que hay temas que el defensor del pueblo, por el nombre que se le ha dado a la posición, que no son de su área de acción? Posiblemente usted tenga toda la razón. Se asume el defensor del pueblo como si fuese una especie de plan social que ayuda, que colabora con la gente en temas determinados, que no está mal, que en una sociedad con carencias siempre son necesarios ese tipo de planes. No estoy criticando ese tipo de intervención. Pero esas no son las atribuciones que le da la ley al defensor del pueblo. Pero no es la función que le da la ley a la Defensoría del Pueblo. Y por eso, conversando con un grupo de amigos y amigas que me apoyan en esta idea de llegar a la Defensoría del Pueblo, es que decidimos salir a los espacios públicos, salir a programas tan vistos como este, para explicar la función político-técnico-jurídica de la Defensoría. Y entonces veamos la posibilidad, propiciemos, viabilicemos que la comprensión ciudadana se dé a partir de lo que por ley y constitución le toca a la institución hacer y ejecutar, que es realmente un rol fundamental para el equilibrio democrático y para que no haya desborde de poderes, que es
lamentablemente bastante usual también en el país. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la actual Defensoría del Pueblo? Doña Zoila Martínez, defensora del pueblo, y su equipo me merecen todo el respeto y toda la consideración. Es una mujer muy valiosa de la República Dominicana y su equipo es un gran equipo. Quizás a lo que me refiero no es a la actuación cotidiana. Yo pienso que, por ejemplo, cuando doña Zoila salga, si va a haber una auditoría transparente, va a ser la de la Defensoría del Pueblo. Tengo total confianza en que la manera en que doña Zoila ha administrado los recursos públicos ha sido diáfana. A lo que me refiero es a esa necesidad de encauzar la institución para lo técnico jurídico, para la formación ciudadana y sobre todo a la comprensión de la sociedad de ese rol de la Defensoría. Yo pienso que lo más terrible que pudiera hacer alguien al llegar a la posición es partir de desconocer lo que ya existe. No se trata de eso, sino de fortalecer lo que ya existe, de contribuir a crear las estructuras necesarias, pertinentes, suficientes para que la ciudadanía sepa cómo es que tiene que accionar, cómo es que puede demandar sus derechos, cuándo le están violando un derecho desde la institucionalidad del Estado, cómo puede hacer valer su derecho. Ese síndrome de la desesperanza permanente de la gente que dice, es que yo he tenido que dar 150 viajes a ese sitio porque no me hacen caso. Establecer que definitivamente te hagan caso, porque el rol de quien está detrás del escritorio es servir a que tú puedas conseguir lo que necesitas de esa institución. Y que si no lo consigues, tengas una institución detrás que garantice que va a velar porque tú puedas conseguirlo. Precisamente, dentro de la función del defensor del pueblo, ¿usted piensa, quizás dentro de lo que fuera su forma de trabajo, enfocarse más en lo que son soluciones para colectivos por problemas que aparentemente solamente creemos que son de individuos porque se quejan, porque solamente algunas personas tienen el acceso a donde pueden llegar a quejarse? Es troncal de la Defensoría del Pueblo trabajar por los derechos colectivos y difusos. Esos que parecería que te afectan solamente a ti, pero que realmente están afectando a muchísima población que simplemente va encontrando una manera personal de resolverlo frente a que el Estado no lo resuelve de la manera correcta. Entonces la Defensoría es una institución que puede contribuir a generar esa institucionalidad pública que haga que los servicios públicos no tengan que ser resueltos de manera individual. Y también la vinculación jurídica, es decir, el apego jurídico a lo que es el defensor del pueblo, ¿es algo que amerita fortalecimiento o simplemente legalmente está establecido que las instituciones públicas deban respetar lo que son las gestiones del defensor del pueblo ante ciertos ciudadanos o colectivos que se vean vulnerados sus derechos? La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional, tiene toda la legitimidad, tanta legitimidad que ni siquiera es solamente una ley, que evidentemente tiene una ley que describe y regula todo su funcionamiento, pero es un órgano creado por la Constitución. No le pueden decir, usted no manda aquí. ¿Ah? No le pueden decir, usted no manda aquí. Así mismo. No. Ahora bien, tampoco significa asumir una posición como esta, que tiene que trabajar para el equilibrio ciudadano y que en consecuencia tiene que hilar con hilos de oro. Tampoco significa llegar a la posición para convertirse en una retranca de proceso, porque lo que esté haciendo es denunciando en redes sociales situaciones, sino que de lo que se trata es de articular procesos comunes para tejer ese Estado
que decimos en la Constitución que es el que nos rige y que es el que nos merecemos, porque la ciudadanía se merece vivir desde los derechos. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el defensor del pueblo para, en caso de que se produzca una violación de los derechos fundamentales de la persona, protegerlos y defenderlos? Tiene la potestad de inquirir directamente al funcionario o a la funcionaria, de enviar un documento donde le exhorta a cumplir con lo que tiene que cumplir y que no está haciendo. Es una potestad constitucional, pero además tiene la potestad de instrumentar procesos jurisdiccionales si esta instancia decide que no quiere cumplir. Tiene la potestad de instaurar procesos jurisdiccionales teniendo un buen equipo técnico de abogadas y abogados que permita que por sentencia a ese funcionario le sea obligado. Pero el propósito principal debería ser no tener que llegar a las sentencias. Muchas veces también en la función pública se cometen actos que se dan por desconocimiento y se dan porque llegas a la función no necesariamente con toda la claridad de lo que significa el ejercicio de la función. Y cuando tienes la posibilidad de encauzarte y de mirar y de determinar que sí, que eso es lo que te toca hacer, muchísima gente lo que hace es que lo hace, valga la redundancia. Yo tengo una anécdota que me encanta. Yo trabajé muchos años como directora de políticas públicas del Poder Judicial. Y un día llego a un tribunal y veo que un ciudadano está pidiendo una certificación que yo sé que es muy fácil de hacer porque lo que hay es que buscarla en el sistema e imprimirla. Y veo que la secretaria le dice en 5 días. Cuando el ciudadano se va, yo le pregunto a la secretaria que por qué hay un plazo de 5 días para entregar esa certificación y tiene que dar 2 viajes la persona, uno para ir a pedirla y uno para ir a buscarla, si eso es un proceso sumamente simple, rápido y ágil. Y ella me mira y me dice, licenciada, siempre lo hemos hecho así. Tan simple como eso. A partir de ese momento establecimos un sistema donde la ciudadanía podía solicitarlo o por internet o por teléfono y pasar a recogerlo al otro día, solamente un viaje, menos pasaje, menos tiempo y tal. O que si iba directamente, se le daba la opción. Usted tiene que esperar 3 horas porque el funcionario tiene que firmarlo y tiene otras actividades, o usted puede regresar mañana a buscarlo. Entonces, simplemente le daban 5 días de plazo al ciudadano porque siempre se había hecho así y nadie se había puesto a pensar que podía resolverse en un solo viaje y en un solo día. Entonces, hay muchísimas cosas que es la inercia lo que hace que no demos un buen servicio a la ciudadanía. En consecuencia, lo ideal es que la Defensoría del Pueblo pueda trabajar para articular procesos con el funcionariado que nos saquen de esa inercia. Pero si no resulta así, entonces tenemos la vía judicial para proceder. Ya que usted tiene experiencia en esa área, de que si usted fuera la defensora del pueblo, la primera queja que yo le llevo es ¿por qué un documento legalizado se vence? Porque dicen que sí, que como un documento, si va a ser... Eso no es la violación de un derecho fundamental, la queja tuya. No, pero tiene... No, eso no es la violación, esas no son las atribuciones del defensor del pueblo. No sería atribución de Defensoría del Pueblo. Porque ella te puede hacer un favor, y llamarla ya para que no te cobren la renovación, pero ella eso es... No, pero es que yo una cosa, si el mismo documento de siempre, ¿cómo dice que se vence? Totalmente de acuerdo que es una inconsecuencia gubernamental decir que un documento que entrega y que sella y que oficializa como legal tenga vencimiento. Sí, pero absolutamente de acuerdo con eso es relativo, y yo le diría a usted que hemos trabajado e investigado bastante el tema, que en algunos casos yo personalmente
digo que lo que no está bien es cobrar de nuevo por el documento, pero que cuando uno pasa a la práctica, a la realidad, uno se da cuenta de que hay documentos que luego de un proceso determinado pueden tener algún tipo de cambios y que a lo mejor, por ejemplo, una certificación de buena conducta. Vamos a analizar algo. Hay documentos que deben de tener fecha de vencimiento. Claro, hay documentos. Un acta de nacimiento puede ser falsificada en un proceso determinado. Entonces, o cambiar una nacionalidad o cualquier cosa. O sea, eso hay que ver. Pero lo que pasa es, usted dijo un elemento clave. Un acta de nacimiento puede ser falsificada en un momento determinado. Eso es clave. ¿Cómo recae sobre la ciudadanía la negligencia del Estado? Sí. Por la presunción de que un acta puede ser falsificada, recae sobre mí, ciudadana, la responsabilidad de que cada cierto tiempo, si necesito un acta de nacimiento, tengo que volver a hacer el trámite. Pero entonces, tal vez... Lo que hay que resolver es la situación del Estado. Tal vez ese no es el mejor ejemplo, pero cuando tú te vas, por ejemplo, al estatus jurídico de una propiedad. No, es que esos son temas que se cambian todos los días. Hay temas que deben de tener una fecha. Claro que sí. Licenciada, eso cambia cualquier día. Finalmente, nos quedan 5 minutos. Haga un mensaje final a la gente de por qué no votar por usted, porque no vota la gente, sino de cómo conocerla un poquito más, qué usted le ofrece como defensora del pueblo y cómo usted se va a hacer, porque una cosa es decir que el Congreso se somete en unas ternas y esto es así, y otra, la verdad es que a esa Cámara de Diputados, para estar en esas ternas, tiene que someterlo a un grupo de instituciones con cierta fuerza para ustedes estar en esas ternas, y luego en esa Cámara de Senadores hay que moverse a todas las instancias de los partidos políticos para lograr que usted sea seleccionada como defensora del pueblo. Esa es la realidad del asunto. Ahora, díganos cómo funciona esa parte, qué usted va a hacer, si eso es por mayoría de partidos, si se necesitan las 2/3 partes, igual que la reforma a la Constitución, y qué usted le dice a la gente que va a tener en usted, si es, con qué puede contar si es seleccionada como defensora del pueblo. Primero, con la realidad, yo le estoy pidiendo a todo el que me conoce mi trayectoria de 24 años en el tren gubernamental y la vida en el activismo social. Yo a los 17 años fui presidenta de la Feria del Libro de mi pueblo, para darle un ejemplo de mi vida de trayectoria social, que hagan cartas a sus diputados, sus diputadas, sus senadores, sus senadoras, diciéndole que apoyan la candidatura de Gildalina. Por eso que usted dice de que también se necesita demostrar que hay un apoyo ciudadano. Y a la ciudadanía, en sentido general, lo que le garantizaría, si yo resulto la defensora del pueblo, es trabajar para que lo que dice la Constitución, de que nosotros somos un Estado constitucional y social de derechos, para tener institucionalidad democrática, para trabajar realmente porque haya un equilibrio de poderes y porque la gente tenga derechos, puede contar con Gildalina Tatén Brache, no como demagogia política, sino como compromiso ciudadano con un país en donde realmente se respete el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. A eso yo me comprometo. Bien, yo creo que hay que darle las gracias y desearle mucha suerte a la licenciada Gildalina Tatén, ¿verdad? Brache, en esta carrera por ser la defensora del pueblo en República Dominicana. Muchísimas gracias. Me convenció de que tiene madera de defensora del pueblo. Bueno, es así. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el... Gracias a ustedes por invitarme. Un gran placer. Es el primer programa que voy
y estoy muy feliz de haberlo hecho. Bien. Bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes también por la sintonía. Mañana a la misma hora nos juntamos de nuevo. Recuerden que nuestro programa se retransmite en las noches por Coral, por Carivisión, y también usted puede revisar, repasar y comentar y compartir las entrevistas y los comentarios desde nuestra cuenta de YouTube, Revista 110. Hasta mañana, si Dios quiere.